Así que antes de iniciar yo les pediría una vez más que nos pongamos de pie para orar en esta mañana. Y yo quiero pedir dos cosas a Dios. La primera, que Él me permita con claridad y con denuedo compartir la palabra con ustedes. Y en segundo lugar, la humildad de todos nosotros para recibir la palabra, para poderla poner por obra. Obviamente somos pastores y lamentablemente no estamos ajenos al pecado del orgullo, ajenos del pecado de la soberbia, ¿verdad? Y por lo tanto requerimos de su ayuda para que ese fruto del Espíritu llamado humildad pueda en nosotros reinar esta mañana. Amén. Así que vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu bondad, Señor, por el privilegio que tú nos das de estar reunidos como hermanos, con siervos tuyos, soldados de tu ejército, Señor, están aquí reunidos para nosotros recibir de ti, recibir de tu Santo Espíritu, recibir de tu palabra, ser instruidos, exhortados, guiados, animados y levantados, Señor, con fuerza y con poder por tu mano. Por eso, Señor, hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos y escuchar y alabar tu nombre. En esta mañana te pedimos que tu palabra sea predicada con denuedo, con valor, que sea predicada con claridad, de tal manera que nuestro espíritu y alma lo reciban, Señor, con alegría, con gozo, pero también con humildad, Señor, y que podamos ser dirigidos por ti a lo que tu voluntad anhela, Señor. Dirígenos durante esta mañana, Señor, que tu nombre sea exaltado. Te lo pedimos, Señor, todo esto, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Gracias por acompañarme en oración. El título de la enseñanza de esta mañana, de este momento, es Regresemos a la palabra. Es una exhortación y una invitación a regresar a la palabra. Hace un año atrás yo tuve el privilegio, bueno, mi familia tuvimos el privilegio de poder, por invitación de un pastor de aquel país, ir a Corea. Y estuvimos allá casi 15 días completos. Y una de las cosas que me impresionó, aparte del calor de las iglesias y cómo los pastores hacen, es realmente su naturaleza. Yo particularmente, yo nunca había visto parajes, paisajes tan hermosos como los que vimos con mi esposa allá en Corea. Paisajes que realmente retiran la respiración. Uno cuando ve eso se queda absorto. Uno lo que hace es contemplar. Y no les voy a negar, hermanos, que cuando eso sucede, y cuando sucedió eso estando allá, realmente uno no puede dejar de pensar en Dios. Yo recuerdo cuando con mi papá pequeño me llevó por Chalatenango, la parte más alta de Chalatenango, y andábamos en burro, y andábamos en el burrito. Ya después de una hora ya me dolía estar sentado en el burrito. Pero cuando llegamos a un paraje donde se sembraba fresas, y yo recuerdo, la imagen nunca se me ha borrado, que todas las nubes, porque el lugar es tan alto, ahí se ve a Honduras al otro lado, es tan alto que todas las nubes era como una alfombra. Y eran kilómetros solo de nubes, y nosotros como caminando sobre las nubes. Algo tan hermoso, y a una corta edad, y no era creyente, y nuevamente pensé en Dios. Cuando uno observa estos paisajes, uno no puede dejar de pensar en Dios, porque ese es el poder de lo que en teología llamamos la revelación natural de Dios. El poder de la revelación natural, el poder de la creación, es hacernos pensar en Dios. Por eso el salmista dice, y lo vamos a leer en su momento, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero la creación, a pesar de que nos cuenta cuán glorioso es Dios como creador y como soberano, rey de todas las cosas, la revelación natural tiene una gran limitante, que no nos hace ver cuán pecadores somos, y por lo tanto no nos puede mostrar a Dios como redentor. En estos paisajes uno piensa en Dios como creador, y uno puede llegar incluso a pensar en Dios como soberano y como gobernador de todas las cosas. Pero la revelación natural, estar frente a un paisaje tan hermoso, no te hace pensar que tú eres pecador y que tú necesitas un Salvador y que Jesús es Salvador. No.
Ese poder no lo tiene la revelación natural, porque Dios no quiso que eso fuera así, sino que la revelación acerca de nosotros como pecadores y Dios como Salvador viene a través de lo que también en teología llamamos la revelación especial, que es la palabra de Dios. La Biblia a nosotros se nos dio, Dios nos dio su palabra por escrito para conocer al Dios invisible a través de la persona de Jesucristo. Por lo tanto, no hay otra manera, y nosotros lo sabemos, hermanos, no hay otra manera de conocer a Dios, que Él es santo, que Él es justo, que Él es airado, que Él es misericordioso, Dios perdonador, Dios salvador, Dios redentor, sino solo a través de su revelación especial escrita, que es la palabra de Él. Solo a través de su palabra nosotros podemos conocer la gracia salvadora de Dios. Solo por la palabra podemos conocer cuán justos son las obras del Señor. Solo a través de la palabra de Dios yo puedo saber que hay un camino de salvación llamado Jesucristo. Eso no lo puedo ver a través de una flor. Todo eso yo no lo puedo entender a través de observar en el microscopio un pétalo de rosa, pero sí a través de la Escritura. Y esta revelación especial que es la Biblia, es decir, este poder que tiene la Biblia de darme testimonio que Jesús es el Cristo, el Mesías, Salvador, Dios encarnado, esto marca la función de un pastor para todo su ministerio. Esto que Dios nos ha entregado marca la función de lo que es un ministro de la palabra. Nosotros somos un ministro no de la creación, no somos ministros de la revelación natural, somos ministros de la revelación especial. Se nos llama ministros de la palabra o ministerio de la palabra, porque eso marca nuestra función como pastor. La función de nosotros es predicar el evangelio de Jesucristo descrito en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es que en Romanos capítulo 1, si usted tiene su Biblia y si no está en las pantallas, en Romanos capítulo 1, como comienza Romanos es impresionante porque habla directamente del evangelio. El apóstol Pablo dice del versículo 1 al 3 lo siguiente. Pablo, veamos cómo él se describe. ¿Qué es lo que marca al ministro Pablo? Pablo, ¿cómo se llama? Siervo de Cristo Jesús, de Jesucristo. Un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado para el evangelio de Cristo. Él no fue apartado para la televisión. Él no fue apartado para las comunicaciones. Él no fue apartado para sembrar fresas. Él no fue apartado para la revelación natural. Él fue apartado para el evangelio de Dios. Ahora, ¿cuál evangelio? Sigue diciendo el versículo 2, que Él, Dios, había prometido de antemano por medio de sus profetas en las santas o sagradas Escrituras. Aquí detengamos por un momento. Pablo está diciendo que el evangelio de Jesucristo también está completamente desarrollado, o por lo menos proféticamente está completamente desarrollado en todo el Antiguo Testamento. Porque recordemos que cuando él escribió esto, no estaba escrito el Nuevo Testamento aún. Cuando dice Santas Escrituras se refiere a todo el Antiguo Testamento. De hecho, hermanos, si usted toma su Biblia y si usted la cierra, en la pasta, ¿qué es lo que dice? ¿Santa qué? ¿Sabe de dónde toman los editores de Biblia esa frase, Santa Biblia? De este versículo. Es el único versículo en la Biblia en donde las Escrituras se le llaman santas. En Romanos 1, 2. De este versículo es que toman para poner Santas Escrituras o Santa Biblia. Porque Dios le llama a sus Escrituras santas por el hecho de que manifiestan el evangelio de Jesucristo, el evangelio del Santo. Ahora, cuando dice Pablo de que este evangelio Dios lo prometió desde los profetas del Antiguo Testamento, la gran pregunta es: ¿de qué habla el evangelio? Y dice el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús, el Mesías. En este texto rápidamente Pablo está afirmando dos cosas, hermanos. En primer lugar, quiero que veamos que toda la Escritura tiene un solo mensaje. Toda la Biblia, aunque tiene 66 libros, tiene un solo mensaje.
que Jesús es el Cristo, Dios Salvador. Amén. De eso trata la Biblia. La Biblia trata de que podamos observar que Jesús es Dios Salvador, Redentor, el Mesías, que murió y resucitó al tercer día, está sentado en su trono en los cielos y pronto vendrá por segunda vez a juzgar vivos y muertos. Pero en segundo lugar, lo que dice este texto es que el llamamiento pastoral, el llamamiento de nosotros los pastores, es a predicar el evangelio de Jesucristo. Oiga, a partir de cualquier texto de la Biblia, ya sea Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. El llamamiento de un pastor es, por ejemplo, cuando el hermano estaba citando Crónicas, hoy que él estaba leyendo acerca también del templo, la misión de un pastor es que a partir de cualquier texto predicar el evangelio de Jesucristo contenido en el mensaje de ese texto. Esa es la función de un pastor. Por eso él dice: yo soy siervo de Jesucristo por llamamiento, llamado a predicar el evangelio, el cual Dios de antemano lo anunció a través de los profetas en las sagradas escrituras. Es decir, que el llamamiento suyo y mi llamamiento es a predicar el evangelio de Jesucristo de cualquier texto, ya sea del Nuevo o del Antiguo Testamento. Por eso, hermanos, cuando un pastor no hace eso, cuando un pastor no predica el evangelio de Jesucristo de textos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ese pastor se convierte en un siervo infiel. Porque la Biblia afirma, incluso, hermanos, se lo voy a recordar, la Biblia afirma que una característica de los falsos maestros, recordemos Timoteo, lo que dice ahí, una característica de los falsos maestros es adulterar el evangelio. Y además Pablo dice, es no conformarse uno al evangelio, a predicar el mensaje de Cristo, sino a predicar otras cosas a partir del texto bíblico. Cuando un pastor, por ejemplo, predica solo prosperidad de textos, de cualquier texto, pero no predica el evangelio de Jesucristo, que para eso Dios nos dio la Biblia, la revelación especial, ese pastor es un pastor infiel. Considerando esa verdad, entonces, esta mañana quiero hacer un llamado urgente a todos nosotros a regresar a la palabra, a dejar a un lado las modas cristianas predicadas desde los púlpitos postmodernos de hoy y volver a recuperar la predicación que expone el evangelio desde las escrituras, porque no hay otro mensaje sobre el cual la iglesia es edificada, los discípulos madurados y Dios siendo glorificado, que el evangelio de Jesucristo y sus doctrinas establecidas en la palabra. Por lo tanto, en este día, en lo que resta del tiempo, quiero compartir únicamente dos verdades acerca del ministerio de la palabra que Dios nos ha llamado a ejercer. Dos verdades acerca del ministerio de la palabra. Número uno, quiero hablarles del valor de la Biblia y del mensaje que contiene la Biblia para la iglesia. Y número dos, quiero hablarles de pasos para regresar los púlpitos a la palabra. Así que en primer lugar quiero hablarles del valor de la Biblia y su mensaje para la iglesia. Yo en varias ocasiones, hermanos, le he preguntado a pastores, ya sea en grupos pequeños o en reuniones como estas en público, yo les he preguntado lo siguiente, no lo voy a hacer esta mañana, pero en varias ocasiones yo le he preguntado a los pastores sobre qué opinan ellos que es la Biblia. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Cómo tú describirías la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Y hay pastores que me han dicho, incluso en San Salvador me han invitado, y eso sucedió una vez, me han invitado a programas televisivos, programas matutinos de la televisión. Y yo siempre, y de testigo está mi esposa, cuando me invitan, no importa el tema que se toque, yo siempre aprovecho para hablar del evangelio. Y en esa ocasión, uno de los pastores dijo lo siguiente, la respuesta que él dio cuando se le preguntó, bueno, ¿y qué es la Biblia? Pues le preguntaron. Y él dijo, es el manual del fabricante, dijo. El manual de cómo vivir nuestra vida. Wow, dije yo. El manual del fabricante. O sea que la Biblia está hecha para centrarse en mí, para yo vivir una vida feliz. Para eso se me dio la Biblia. Pues no lo sabía.
Pastores me han dicho, es la brújula de la vida, porque nos dirige y nos dice qué hacer y cómo hacerlo en esta vida. Otros pastores me han dicho, es las cartas de amor que Dios nos dejó por escrito. O sea, más poético el pastor, ¿verdad? Las cartas de amor que Dios nos dejó por escrito. Es decir, es un libro para consolarnos. Luego dice, otro pastor me dijo, es el libro de las declaratorias de poder. Yo declaro, yo decreto, yo confieso. Otro me dijo una vez, es el manual de valores para la vida. Quiero decirles, hermanos, con el respeto que ustedes merecen, y espero que guarden la piedra para el final. Yo he escuchado muchas veces, y lamento que han sido muchas, no pocas, que los pastores ven de esta manera la Biblia, pero nunca me han dicho que es el testimonio público, escrito, de que Jesús es Dios encarnado, Dios Salvador. Por eso es que algunos pastores ven el estudiar la Biblia y sus doctrinas o estudiar teología como algo malo, porque para ellos la Biblia no es el testimonio de Cristo, de Dios Salvador y sus doctrinas, sino que por ellos es el manual de la vida. Entonces, ¿para qué voy a estudiar teología si es el manual para la vida? Si es el libro que Dios nos dejó para que nosotros fuéramos mejores personas, entonces ¿para qué voy a estudiar la Biblia, teología? Mejor estudio psicología. Lamentablemente hoy en día muchos pastores no comprenden el valor de la Escritura. El valor de la Escritura no está en los valores que ahí aparecen. El valor de la Escritura está en que es el testimonio santo de la deidad de Jesús el Cristo. Ese es el valor de la Biblia. De hecho, una de las acusaciones de Jesús a los fariseos, porque ellos tenían las Santas Escrituras. Recuerden que los fariseos leían las Santas Escrituras, estudiaban las Santas Escrituras, predicaban cada sábado las Santas Escrituras. Pero ¿cuál fue la crítica que Jesús le hizo a los fariseos? No les dijo, ustedes no la leen. Eso no, sí, ellos la leían y se la memorizaban. En Juan 5 Jesús les dijo, ustedes estudian con diligencia las Escrituras. Juan 5:39 lo voy a leer en este momento. Dice, está en pantalla, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, que ellas son el consuelo, que ellas son un libro de valores. Ustedes piensan que es la brújula de la vida. Ustedes piensan que es las cartas de amor. Ustedes piensan que es el manual del fabricante. Ustedes piensan que son el libro de declaratorios de poder. Ustedes piensan que en ellas es para encontrar vida eterna, cómo ser más ricos. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Sabe qué es lo que Jesús condena a ellos, los fariseos? El usar las Sagradas Escrituras para predicar de todo menos su evangelio. Esa es la acusación de Jesús. Y eso es lo que pasa hoy en día en muchas iglesias del Salvador. Usan la Biblia para predicar acerca de cómo prosperar económicamente, de cómo ser feliz en el matrimonio, de cómo ser feliz cuando duele el juanete, de cómo ser feliz cuando el perrito se murió. Se ocupa la Biblia para hablar de política, de crecimiento, de cómo hacer crecer tu congregación. Pero no se predica de cualquier texto de la Escritura para dar testimonio de Jesús y sus doctrinas. Hermanos, la Biblia no es en nada ni la brújula, ni las cartas, ni nada de eso. Es el testimonio santo de que Jesús es Dios. Por eso es que en Lucas 24, ya Lucas, el último capítulo, penúltimo capítulo, Lucas 24, versículo 44, Jesús dijo, y Él les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. ¿En dónde? En la ley de Moisés, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. En los profetas, es decir, el 60% del Antiguo Testamento son los profetas. Y en los salmos. ¿Sabe qué está citando Jesús? Está citando el canon judío.
Él está diciendo: hermanos, yo les dije a ustedes, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, para nosotros nuestro canon, y ya para nosotros aplicado desde Génesis hasta Apocalipsis, todo da testimonio acerca de mí. Es decir, que se supone que si usted algún día va a predicar de Esdras, usted tiene que predicar el Evangelio en Esdras, porque toda la Biblia habla de Jesús, ya sea anunciado proféticamente, Antiguo Testamento, o anunciado que ya sucedieron, inaugurados del reino, Nuevo Testamento. Hermano, el Evangelio de Jesucristo es el único mensaje que salva al impío, es el único mensaje que edifica a la iglesia, y es el único mensaje que glorifica a Dios Salvador. Por lo tanto, cuando un pastor no predica el Evangelio, ni los impíos se salvan, la iglesia se corrompe y Dios no es glorificado por su iglesia. Cuando un pastor predica, por ejemplo, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, sin predicar el Evangelio, cómo ser un buen hijo, cómo ser un excelente trabajador, ¿sabe lo que está haciendo ese pastor? Está enviando buenos padres, buenas esposas, buenos hijos, buenos trabajadores al infierno. ¿Qué es lo que él está haciendo? Porque nunca les predicó el Evangelio. Ahora, yo quiero mostrarlo con un ejemplo, hermanos, que es lo que estoy tratando de animarlos y exhortarlos. Yo quiero que vean, por favor, ahora en este momento las pantallas. Por un momento quiero que vean las pantallas todos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un cuadro que de alguna manera algunos lo pudieran conocer, otros no, pero es un cuadro muy famoso que vale millones de dólares. ¿Ok? La Gioconda. El valor de la Gioconda, se lo quiero explicar, está en el rostro de ella. La sonrisa de ella es muy enigmática, porque la sonrisa de ella jamás han podido interpretar si es una sonrisa de sarcasmo, de alegría, de maléfica, de querer matar a alguien, no se sabe. Entonces, cuando un cuadro, hermanos, es famoso, tenemos que entender que en este tipo de cuadros el componente principal es, en este caso, la Gioconda, la mujer. Los demás detalles que usted puede ver atrás de ella, que son, usted ve un camino, ve árboles, ve montañas, esos detalles lo que hacen es nada más explicar o ambientar a la mujer. Pero la figura principal del cuadro que vale millones de dólares, es una mujer, es la figura principal, la Gioconda. Ahora, pero ¿qué pasa si de repente usted dice, bueno, como el pastor Javier dijo que la Gioconda es la figura principal y este cuadro me lo acaban de regalar, voy a recortarla solo a ella? Y usted le mete tijera al cuadro. Y veamos la siguiente. ¿Qué pasa? Ahora, pasan dos cosas, hermanos. Si usted quita la figura principal de ese cuadro, suceden dos cosas. Número uno, los detalles como el árbol, etcétera, el camino, los detalles, pierden sentido y significado. Y algo también pasa. ¿El cuadro gana valor o pierde valor si yo recortara eso? Pierde valor. Ya no vale millones de millones, va a valer cero. Pero lo segundo que pasaría entonces es que la figura, ahí está recortada solita, queda a interpretación del que la ve. Veamos la siguiente. Yo pudiera poner esta misma imagen, por ejemplo, en un granero, y la gente puede pensar e interpretar que la figura entonces es una persona que se dedica al campo. Pero ¿qué pasa si a la Gioconda yo la pongo en el segundo recuadro dentro de un bar? Ha de ser alguna prostituta. Tal vez que hay interpretación del que quiera, ¿no? Porque la ha quitado del cuadro principal. ¿Qué pasa si de repente la figura la pongo dentro de un sauna? Peor aún, ¿no? Va a decir, pues una mujer de compañía. Y así sucesivamente. Es decir, cuando quitamos la imagen del cuadro, la imagen que era principal,
por no tener el contexto, queda interpretación del que interpreta. Ahora, hermanos, esto mismo es lo que sucede con la Biblia. Quiero que veamos el siguiente. Veamos, hermanos, la Biblia es como un gran cuadro, en donde cada libro de la Biblia, los 66 que están ahí escritos, abreviados, cada libro es importante, sí, como un árbol, pero todos dan testimonio solamente de una sola imagen de Jesús, como el Mesías, el Cristo, como Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros quitamos a Jesús como el centro de la Biblia? Los libros pierden el sentido, pierden su valor. La Biblia ya no sirve para nada. Cuando tú tomas, por ejemplo, viendo este cuadro, tú dices, voy a predicar de Joel. Y a través de Joel tú comienzas a predicar prosperidad. Se perdió el valor de la Biblia. Tú perdiste el valor de la Escritura, porque quitaste la figura principal por la cual Dios dejó escrito ese libro llamado Joel. Porque Joel da testimonio proféticamente del Mesías que habría de venir como Dios Salvador. Así que lo primero que sucede cuando tú quitas de cualquier mensaje, de cualquier libro de la Biblia, a Jesús como figura principal de ese texto, es que tú comienzas a predicar cosas que son útiles, no lo voy a negar, son útiles a la iglesia, al ser humano, pero que carecen de valor, porque Dios nos puso este texto para eso. Por ejemplo, comenzamos a hablar de política, de economía, sanidad interior, de metafísica. Metafísica es el yo declaro, yo decreto, eso es metafísica. Eso ya está bien estudiado. Antes que vinieran las iglesias evangélicas del mundo, eso surgió en la metafísica. La metafísica es una rama de la filosofía que estudia todas aquellas cosas que pasan extrafísico, más allá de lo físico. En la metafísica se estudia el poder del lenguaje. En la metafísica se dice lo siguiente, que las palabras tienen poder, se materializan. Por ejemplo, esto es materia, se puede tocar, la puedo golpear, ¿no? Es materia. Entonces, en la metafísica se cree que las palabras tienen átomos. Y es una onda, pero ellos dicen, no, tienen átomos, es una materia. Entonces, cuando tú hablas mal, eso se te va a revertir. Sí, pero si tú hablas positivamente, lenguaje positivo, pensamiento positivo, y tú lo hablas, entonces cosas positivas te van a pasar en tu vida. Con los años eso llega a las iglesias evangélicas. De hecho, es el único grupo religioso en todo el mundo que toma la metafísica dentro de su liturgia, con el yo declaro, yo decreto, yo confieso. Es metafísica. Otros predican acerca del dinero desde la Biblia. ¿Pero por qué? Porque quitaron a Jesús como figura principal. La Biblia ya no la usan para predicar de Cristo. Qué aburrido predicar de Jesús, ¿no? Por eso es que ahora a la Biblia, en el siguiente recuadro, vamos a ver que se le llama de la siguiente manera. A la Biblia se le llama el manual del fabricante. Se le llama la brújula de la vida. ¿Qué más? Las cartas de amor para la humanidad, las declaratorias de poder, lo que le decía, el manual de liderazgo, historia, el libro de las historias, el manual de la ética y de la moral, y un calificativo nuevo es el blog de Dios. Así se le llama ahora, el blog de Dios. Hablando de jóvenes tecnológicos, ¿vea? Así le llaman ahora, ¿verdad? En muchas páginas de jóvenes, el blog de Dios, en vez de decir Biblia. Ahora, hermanos, ¿qué dice Dios de su propia Biblia? ¿Acaso Dios le llama así? ¿Qué dice Juan capítulo 20, versículo 31? Está en pantalla también, dice: pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo, esto es para la iglesia, tengáis vida en su nombre. Para eso es la Biblia. Para eso Dios dio la escritura. No es el blog de Dios. Ahora, ¿qué pasa en segundo lugar cuando quitamos a Jesús como centro de la Biblia? Bueno, Jesús es tergiversado, como la Gioconda, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, en la siguiente figura,
si solo nos enfocáramos en la figura de Jesús en el contexto de la Escritura, nosotros lo que creamos realmente, hermanos, es un ídolo. Si tú quitas a Jesús de la Biblia, tú lo que creas es un ídolo de Jesús. Tú le llamas a Jesús en la Escritura, tú le llamas a Jesús desde el púlpito, pero no es Jesús al que tú estás predicando, porque no estás ocupando la Biblia. Y por eso es que a Jesús hoy en día, ¿cómo se le llama? Leamos. Se le llama el buena onda. Ahora a Jesús, desde los púlpitos, se le hace ver a la iglesia que Él es el líder, ¿verdad? Que Él es, que es un relativista, es decir, que no hay verdades absolutas. Que Jesús es un Dios servil. Él me tiene que servir a mí. Yo decreto tal cosa y Dios lo va a hacer porque yo lo decreto. Se le llama el milagrero, ¿verdad? Se le hace ver como el milagrero a la iglesia, que solo está para hacerte milagros. Se le hace ver como el gran líder de una secta. Se le hace ver como el Dios sobornable. Pacta con Dios esta mañana, trae tus $10 y Dios te va a entregar $1000 muy pronto. O sea que Dios es sobornable. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento dice, yo no soy sobornable, dice el Señor. No soy sobornable. Nadie puede sobornar a Dios. También desde los púlpitos se le hace ver como el superhéroe. ¿Verdad? El sobornable, el siguiente, el superhéroe. O como el modelo de moralidad. Hermanos, un Jesús que no es el de la Biblia es un ídolo. Un ídolo falso. La Biblia dice que Jesús es 3 veces santo, que Él es redentor, que Él es salvador, que Él es príncipe de paz, la rosa de Sarón, admirable, consejero, sacerdote. Se le llama el temor de David, la simiente de Abraham, el postrer Adán, el Señor Dios Salvador, el Cristo. Así se le llama a Jesús en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿pero cómo testificar todo esto que es Jesús para su iglesia? Predicando la Biblia, predicando eso que tenemos en la mano. Porque todo ella testifica de Jesús, cada libro. Por lo tanto, si entendemos nosotros que el justo por la fe vivirá, debemos de también entender entonces que si la fe no está puesta de una iglesia en el verdadero Jesús de la Biblia, esa fe es falsa. Es una vida sin poder ni piedad y enfocada en sí misma. Por eso en 1 Timoteo dice Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, oiga, si no te conforma, la palabra conformar es amoldarse. Es como una plastilina. Cuando usted le regala a su hijo una plastilina, él juega y él lo que hace y lo pone dentro de un molde, de un guacal, por ejemplo, una paila, y le da va a tomar la forma de la paila. Pero esa acción de la plastilina de conformarse a la paila es lo que está hablando aquí Timoteo. Él dice, si un pastor, recordemos que le está escribiendo a un pastor, a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso, si un pastor no enseña otra cosa y no se conforma, amolda a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ese hombre, ese pastor está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen en las iglesias envidias, ¿qué más? Pleitos, ¿qué más? Blasfemias y ¿qué más, hermanos? Malas sospechas. Y eso no hay en las iglesias de El Salvador, ¿verdad? Que eso no existe en la iglesia de El Salvador. En la iglesia de El Salvador no hay chismes, ¿verdad? No hay chismes. No hay divisiones en El Salvador, ¿verdad? ¿Por qué? Mucha responsabilidad es por los pastores, porque no se amoldan ni a las palabras de Cristo, ni al Evangelio, ni a las doctrinas del Evangelio que surgen en la Escritura, sino que enseñan otras cosas. Entonces, si esto es lo que vemos en las iglesias del Salvador, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? El llamado urgente es a regresar a la palabra. Los pastores debemos una vez más de regresar a la Biblia.
La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo poder nosotros regresar a la palabra? Quiero darles algunos pasos, algunas indicaciones y consejos. Son 4 realmente lo que quiero enseñar. Solo lo voy a mencionar. Número 1, renunciando a lo que es falso, hermanos. Los pastores tenemos que tener la humildad suficiente para renunciar a lo que es falso. ¿A qué me refiero? 2 Corintios 4:2 dice: sino que renunciamos a subterfugios deshonestos, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino encomendándonos a toda conciencia humana en presencia de Dios para manifestación de la verdad. Lo primero que un pastor debe de hacer si quiere regresar a su iglesia a la Escritura o él mismo a la Escritura es renunciar a predicar cualquier otra cosa del texto bíblico que no sea el Evangelio de Jesucristo. Ahora quiero aclarar algo, hermanos. Yo no estoy hablando de que es malo decirle a la iglesia cómo tener un mejor matrimonio a través de la Escritura. Cuando tú le enseñas a un matrimonio cómo ellos como pareja pueden glorificar a Dios y ocupas la Biblia, claro que eso glorifica a Dios, porque hay textos que nos hablan de eso. Pero siempre el consejo, ¿cuál va a ser? Jesús como centro de tu matrimonio. Ahí va el Evangelio. Pero si tú vas a ocupar los textos para predicar lo que tú quieras, o los vas a sacar de contexto para predicar tu pretexto, ahí es donde Dios es deshonrado y tú estás pecando ante Dios. Por lo tanto, a eso se refiere Pablo. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto: renuncien a esos subterfugios, oiga, deshonestos. Ustedes no están siendo honestos con la Biblia, les dice. Por eso hay tanto pleito. Mira a qué iglesia él escribió esto. Se le escribió a la iglesia de Corinto, la iglesia más difícil en el Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Claro. Una iglesia desordenada, divisiones. Y él les dice ¿por qué? Así que si ustedes quieren ordenarse, dice, como iglesia, a los de Corinto, renuncien. Renuncien a los temas deshonestos. ¿Cuáles, Pablo? ¿Cuáles? Aquellos en los cuales ustedes andan con astucia porque adulteran la palabra. Pues renuncien a adulterarla. Número 2, para regresar a la palabra, ¿qué hay que hacer? Tenemos que regresar a enseñar la sana doctrina, hermanos. La sana doctrina. Esto es algo que Pablo se lo dijo al pastor de iglesia llamado Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 2 al 5, Pablo le dice esto al pastor Timoteo. Le dice: predica la palabra, no modas, no psicología. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende, pero ¿cómo? Con toda paciencia y doctrina, es decir, estudia la teología que hay en la Biblia, estudia las doctrinas que salen del Evangelio. ¿Por qué? Versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Es decir, hermanos, que hay una, que si aquí está mencionando la sana doctrina es porque hay una doctrina enferma. Hay doctrinas enfermas, doctrinas malas. ¿Sabe que hoy en día se le llama sana doctrina a las doctrinas que surgieron y que fueron recuperadas desde la Reforma? Sola Escritura, sola gracia, sola fe. A eso se le llama la sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos se acumularán para sí mismos maestros, falsos maestros, ¿verdad? Conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Se lo está diciendo a un pastor de iglesia. No le está diciendo que tiene que salir a ser predicador itinerante como Pablo era, no. Él está diciendo:
Dentro de tu iglesia tienes que hacer obra de evangelista. Predica el evangelio todo el tiempo. Y cuando le dice, sé sobrio, ¿sabe qué le está diciendo? No seas bayunco. Eso le está diciendo. No seas bayunco, Timoteo. No andes predicando modas. No andes con modas. Mantente firme, sobrio en el evangelio. Porque ese es el contexto del texto. Así que, hermano, mi segundo consejo es: enseñemos la sana doctrina. Recupere la enseñanza de la sana doctrina desde sus púlpitos. No tenga miedo a estudiar. No tenga miedo a estudiar teología. Tenga miedo a ignorar la escritura de tal manera que usted se va a avergonzar después delante del Señor, porque no fue un obrero fiel que supo trazar correctamente la palabra de verdad. Estudie. Estudie. Por eso es que allá están, allá el pastor Héctor levanta la mano, allá el pastor Héctor, allá hay una mesa en donde en el mes de diciembre en El Salvador se va a enseñar, todos los años enseñamos con un ministerio que traemos de Estados Unidos, cómo estudiar el texto bíblico, cómo hacer exégesis, cómo hacer hermenéutica, pero es solo para pastores. Y ahí todos cometemos errores y entre todos nos corregimos y entre todos aprendemos a hacer exégesis. Ya aprendimos a hacer exégesis y hermenéutica de textos como por ejemplo el Evangelio, de epístolas, porque acuérdense que son géneros bíblicos. Ya fuimos a narrativa del Antiguo Testamento y este año va a ser libros proféticos. Le invitamos. Son 3 días, solo pastores. Y nos ponemos a trabajar los textos, son talleres, nos ponemos a trabajar cada texto, le enseñamos 6 pasos para hacer una hermenéutica sana del texto. Cómo observar el mensaje bíblico del texto, cómo sacar el mensaje bíblico del texto, de cualquier texto, en este caso, libros proféticos. Estudie, no tenga miedo a estudiar. Mi tercer consejo: tracemos correctamente la palabra de verdad, hagamos exégesis, una buena exégesis de los textos. Mire, 2 Timoteo 2:15 dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero ¿por qué? Que traza correctamente la palabra que, de verdad, ven todos para acá por un momento. Si Pablo le dice a Timoteo de que hay una manera de trazar correctamente la palabra de verdad, es porque también hay manera incorrecta de trazarla. Ahora, ¿qué significa la palabra trazar? Significa cortar finamente algo, como un sushi, ¿verdad? O como cuando la gente quiere partir carne o pollo o verduras, o cuando las mujeres quieren partir el pepino y lo parten bien finito para que alcance para todos, ¿vea? Comienza a partir finito el pepino y la zanahoria, así, ¿vea? Que tiene buena mano y que la gente lo agarra y dice: wow, mira qué delgadito cómo lo dejó. Ok, eso es trazar, esa es la palabra trazar aquí, cortar finamente la palabra, es decir, observar cada detalle del texto. Que un versículo te vas a tardar 15 minutos en leerlo, un versículo, vas a analizar cada palabra, el sentido, el uso, el contexto, el verbo, el tiempo del verbo, vas a observar cada texto. ¿Por qué? Porque mucha de la palabra de Dios fue escrita hace 1000 años, bueno, para nosotros fue 2000 años antes. Te lo voy a explicar por qué es importante la exégesis. Suponte que de esta reunión el pastor Job toma una nota y él pone una palabra salvadoreña. Y él pone, supóngase que después de aquí hay un refrigerio y le dieron un pancito, un pan dulce rico. Y él escribiendo en su diario, él pone: este volado estuvo bueno. ¿Verdad? Este volado estuvo bueno. Nosotros lo entendemos, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque entendemos el contexto de que era un pan. Ok, bye. Pero supóngase que este diario, él lo deja, él muere y pasan 500 años. Ojo, 500 años. Y viene alguien y descubre el diario del pastor Job. Ay, vamos a ver qué hacía este pastor Job. Ahí comienzan a leer. Y resulta que todo se borró, 500 años, el papel está roto, pero solo encontraron
una frase que dice: este volado estuvo bien rico. Pero ¿qué pasa si en aquel momento, 500 años después, la palabra volado cambió tanto el sentido que o no existe para ellos ya, o qué pasa si para ellos la palabra volado es un lapicero y solo eso significa lapicero? Este volado está rico. Uy, o sea que él comía lapiceros. Bueno, voy a predicar eso. El hermano Job, hermanos, predicaba lapicero. Él quizás comía la palabra de esa manera. Así que todos nosotros hoy vamos a comer los lapiceros. Cada uno saque su lapicero y cómaselo. Mala interpretación, mal exégesis. ¿Por qué? ¿Qué tenía que hacer el intérprete? Buscar el contexto, buscar en las otras hojas algo que le dijera que era la palabra volado para los oyentes originales de San Salvador, de San Miguel. Buscar. Pero es que mira, hace 500 años la palabra volado significaba cualquier cosa. Pues sigamos investigando el contexto histórico. Vamos al contexto histórico. Mira, él estaba en una convención de pastores, sí, pero eso todavía no nos dice por qué el volado estaba rico. Pero de repente dice que repartieron un refrigerio. Ahí está. Se refiere a comida. No sabemos qué comida es, hasta ahí ya no podemos llegar, pero sabemos que él comió algo y que eso que comió estaba rico. Eso es lo que hace un buen pastor con el texto bíblico. Usted agarra un texto y usted no puede decir que el significado de ahora de la Biblia, de la palabra que aparece ahí, es el mismo para mí. Por ejemplo, esto: obrero que tiene que avergonzarse. Oiga, voy a cometer una exégesis, ¿ok? Que traza correctamente la palabra de verdad. Trazar, para nosotros trazar, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es trazar? ¿Cómo? ¿Verdad? Una medida exacta. Entonces quizás se refiere, hermano, a que para ser un buen pastor hay que rayar la Biblia. Hermano, saquemos el lapicero y ráyela toda. ¿Por qué? Ráyela, y dice que tiene que trazar bien usted la Biblia. Usted comienza a hacer rayitas, ¿no? Ese es un error. Yo tengo que irme al idioma, al contexto, para entender el texto. Y resulta que la palabra trazar significa cortar finamente. Eso no me dice mucho, me dice que hay que cortarla. Pues hermano, saquemos tijera y cortémosla finamente la Biblia. No, hay que entender el uso judío, contexto histórico. Para ellos trazar, cortar finamente algo era estudiarlo. Y ahí entonces entiendo el texto y eso ya lo puedo predicar. Hermano, trace correctamente la palabra de verdad. Por eso hoy en día muchos sermones están llenos de anécdotas pastorales, de resúmenes inteligentes, historias. Porque los pastores lo que tratan de hacer con eso es ocultar su ignorancia bíblica. Por eso solo pasan contando chistes desde el púlpito. Porque son ignorantes de la Biblia. Y ocultan su ignorancia a través de contar anécdotas de un solo versículo. Si usted quita el estudio serio de la Biblia de su congregación, usted verá cómo la ignorancia será la sabiduría de su pueblo y las tinieblas van a ser el conocimiento de su iglesia. Hasta ahí llegan, hasta las tinieblas. Quiero que vean a la pantalla, y con eso voy concluyendo, solo un gráfico importante. Usted como pastor y en general los seres humanos tenemos que aprender a interpretar lo que hay en el mundo, pero a través de la Biblia. Amén. ¿Entendemos el gráfico? Por ejemplo, en el mundo, ¿qué encontramos? Matrimonio. ¿Qué encontramos? Sexualidad. ¿Qué encontramos? Trabajo. ¿Cómo los cristianos, cómo el ser humano debe de interpretar la realidad? A través de la Escritura. La Escritura es el filtro, ¿verdad?, en el cual yo voy a interpretar el mundo. Cuando un pastor no traza correctamente la palabra de verdad, esto se invierte. Veamos el siguiente gráfico. Resulta que usted toma la Biblia cada domingo y la interpreta según el mundo. Y entonces predica el sentido que el mundo le da a la Escritura. Comenzamos a incorporar payasos en los cultos, que muchas historias chistosas, porque es lo que el mundo hace, trivializar la Biblia.
Entonces, hermanos, arrepintámonos de esto y regresemos a la palabra. Y por último, entonces, ¿cómo regresar a la palabra? Por último, declarando desde las Escrituras lo que de Jesús habla. Amén. Lucas 24, concluyo, dice, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Esto es, el contexto es cuando los chicos de Maús, ¿se acuerdan ustedes? Venían tristes de la muerte de Jesús. Jesús se les aparece, ya resucitado, se le aparece a ellos. Ellos no lo reconocen al inicio que es Jesús. Discuten con Jesús y Jesús les dice esto. Ustedes son necios, les dice, de corazón. ¿Que acaso en las Escrituras no hablan de lo que tenía que sufrir el Mesías? Les dice. Y como no sabían porque eran ignorantes, viene entonces les dice, y comenzando desde Moisés, ¿desde dónde, hermanos? Pentateuco. Y siguiendo por todos los profetas. Imagínense, teología bíblica estaba haciendo él. Iba paso por paso. Les declaraba en todas, ¿en qué, hermanos? Las Escrituras. ¿Qué les declaraba? ¿Cómo ser felices? ¿Cómo hacer dinero? ¿Qué les decía? Lo que de él decía el Evangelio. La pregunta es, ¿qué provocó esto en los corazones de estos dos jóvenes? Cuando Jesús desaparece de su vista y ellos reconocen que fue Jesús quien se les apareció. Lucas 24:32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermano, usted quiere ver una congregación encendida de pasión por Jesucristo. Cada domingo, por amor del Señor, cada domingo le ruego, abra las Escrituras a su iglesia. Abra las Escrituras al pueblo, a las ovejas que Dios le ha dado a pastorear a usted. Abra las Escrituras. Predíqueles lo que de ellas, lo que de Jesús ellas hablan. En un mundo relativo necesitamos verdades absolutas, la de Cristo Jesús. En un mundo tolerante tenemos que ser intolerantes con la mentira. En un mundo, en un país en guerra, necesitamos defender la verdad de aquellos puntos en donde claramente la Biblia afirma su autoridad. Regresemos a la palabra, predicando lo que de Jesús ellas predican. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra, por exhortarnos, pero a la vez por animarnos, porque tú nos has dado a nosotros la sabiduría, la inteligencia, las herramientas, el ánimo, que es tu Santo Espíritu en nosotros, para poder cumplir el llamamiento pastoral de predicar tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios, porque mora en nosotros. Y el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras es el mismo Espíritu que nos lleva a interpretarlas, Señor. Y por eso damos gracias, porque tú nos has dado el poder, las herramientas para predicar. Que podamos entender los pastores la urgente necesidad que tenemos de regresar a la palabra. Y también las esposas de los pastores, que ellas puedan ministrar a las mujeres el Evangelio contenido en la Escritura, que ellas puedan trazar correctamente la palabra de verdad, para también ministrar a las mujeres más jóvenes de la iglesia. No modas, sino tu Evangelio. Te lo pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, para que en humildad podamos recibir esta palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén.